Y ahora nos dirige unas palabras doña Inmaculada Parra Brisa, del Ordo Virginum, y es la presencia actual por estos años próximos en el Consejo para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal Española. Excelentísimas autoridades, señoras, señores, buenos días. Muchas gracias ante todo por la invitación a estar aquí hoy, haciéndose presente el Ordo Virginum en este feliz acontecimiento, como es la presentación del libro del Padre Antonio, y gracias por la dedicación prestada a esta realidad del Orden de las Vírgenes, conocida por una parte y desconocida al mismo tiempo por la mayoría de los miembros de la Iglesia, como me pasó a mí al descubrir mi vocación. Digo conocida porque lo que del Ordo Virginum se dice cuando hablamos de lo que es, no sueña extraño a ningún creyente. Entregarse al Señor con todo el ser, cuerpo y alma, en amor esponsal, la unión total con el Señor, el alma de cada creyente como esposa del Señor. Esa es la vocación de todo cristiano, miembro de la Iglesia, esposa de Cristo. Hablamos con naturalidad del matrimonio espiritual, en sentido teresiano, como el final de la oración en contemplación. Y si nos fijamos en el aspecto de vivir esto en virginidad, pues la vida religiosa de especial consagración, célibes en monasterios, célibes en conventos, célibes en el mundo. Por tanto, es algo conocido, pero por otra parte siempre cuesta explicar un poco qué es la Virgen consagrada. ¿Quién es esta mujer? Pues no es una monja que quiere vivir por su cuenta, sin comunidad ni ataduras, que es lo que parece. No, no es una monja. No hay un carisma de servicio común, por así decirlo, como lo entendemos en las órdenes o en los institutos, donde muchos hombres y mujeres se consagran. El único común que tenemos es la virginidad consagrada a la esponsalidad y el propio carisma de cada virgen consagrada. Cada virgen por la cual el Señor la ha llamado a tal consagración. Por su carisma la llama a consagrarse en virginidad al servicio de la esponsalidad. Por tanto, es un celibato peculiar, esta virginidad consagrada, y una esponsalidad también peculiar, porque no es la esponsalidad que conocemos de los esposos. Pero el Señor llama a vivir así. En los esposos, como digo, hay esponsalidad. En toda alma, toda persona, su alma, es esposa de Dios. Y yo lo iba descubriendo en mi vida, que tenía esta llamada, esta esponsalidad con Dios, y ahí poco a poco va a ser viendo la otra esponsalidad. Siempre hay una vocación de Dios a vivir esta relación en unión esponsal. Y vas viendo que te dice los dos uno, los dos uno. Todo lo que se iba diciendo de esta intimidad, yo lo veía como propio y de identidad en mí, dándome cuenta de que la convicción de que un corazón entregado a Él, esté donde esté, da su fruto. También en la vida no virginal. Veía esto en mí, para todo cristiano, la centralidad de Dios es mi experiencia personal. Fue una clave de discernimiento importante, que la llamada de Dios a amarle sobre todas las cosas y con todo el corazón es una llamada a todo el que busca la voluntad de Dios y su unión con Él, su obediencia a Él totalmente, y que esto va cambiando el mundo aunque no se vea y salvando a los demás. Sin embargo, esto te va llevando a darte cuenta de una petición del todo. Sin entender el por qué yo llegué a esta conclusión, pues porque el misterio de Dios supera y Él necesitará que de la misma forma que a los matrimonios se entregan así, si Él me pide esto, será por algo. Y sinceramente así fue manifestándomelo en la vida. La virginidad consagrada tiene en común, por eso suele pasar en el discernimiento, la confusión de a dónde te lleva el Señor, con toda la vida religiosa. Entrega total, esta dedicación a la oración con corazón de esposa y de madre, la profecía, el anuncio de la vida futura. Nosotras, igual que toda la vida célibe y virginidad consagrada en las otras realidades, son el futuro, el estado del futuro, y servimos para anunciarlo, sin olvidar que esto pasa mucho, que la materia del futuro, todos los que están en el futuro, son los hijos e hijas de los matrimonios. En el futuro están los matrimonios, está la carne del cielo. La carne del cielo la ponen los matrimonios, aunque el estado luego sea el nuestro. Por tanto, esta virginidad no es celibato, no es castidad, es virginidad consagrada. Y en esto hay un peligro cuando la gente dice, me caso con Dios. Yo creo que esta expresión se puede entender mal, comparando la virginidad consagrada al matrimonio,
como si fuese una imitación del sacramento, cambiando, por así decir, al marido. El término de comparación, tanto del matrimonio como el de la virginidad consagrada, es el misterio de Cristo y su Iglesia, el amor de Cristo y su Iglesia. Este misterio supera todas las realidades que lo expresan. Y como lo dice nuestra instrucción muy bien, dice que igual que participan los matrimonios de este misterio, también las mujeres que en la Iglesia reciben esta consagración participan de este misterio. Por tanto, son dos maneras distintas de hablar de este misterio. Por eso a mí, el compararlo al matrimonio en el sentido, creo que más bien se comparan los dos a lo que Cristo tiene, realiza y es con la Iglesia. Y en mi discernimiento esto fue importante, porque este riesgo de caer en ñoñerías e ilusiones falsas o en elitismos espirituales, yo soy más, yo veía que eso no era de Dios. Y ahora creo firmemente que no ayudan a entender la grandeza de ambas vocaciones, también de esta, en la que sí que se realizan una cosa que a mí me llenaba de estupor la primera vez que lo leí, cuando me iban a consagrar, los desposorios místicos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una cosa muy imponente y que es el final de nuestro carisma, experimentar la fecundidad espiritual de la íntima relación con Cristo. Con amor esponsal dedicadas a Dios en virginidad, se experimenta una fecundidad. Y no es esta misión que hacéis, que no hacéis, es la única. Por otra parte, desde la consagración, esta intimidad que se vive con Dios se hace grande, se hace pública y se reconoce un deseo de Dios de que se lleve adelante a cabo, de manera que la diócesis te recibe y se convierte en una misión. Yo hasta ese momento no lo había visto como una misión. No es un voto personal, de castidad, de entrega personal. Dios quiere algo grande. Y esto se descubre al ver una identificación con otras mujeres hermanas que aparecen, que comparten la misma consagración. La diócesis es la iglesia particular y la Virgen está especialmente vinculada a ella y a su obispo. Obispo que lleva anillo de esposo y Virgen que recibe de su obispo el anillo de esposa. Por eso, aunque no formemos comunidad, sí formamos, por así decir, el coro diocesano de las vírgenes consagradas. Tengo algún amigo célibe con su vida consagrada al Señor y por eso me parece importante destacar en mi discernimiento el ver que no era una vocación para varones. Esto puede provocar extrañeza, pero la complementariedad sexual, no solo física, sino también en el espíritu, forma parte del misterio de Dios. Frente a la autorreferencia y autorrealización a la que aspiran el hombre y la mujer de hoy de no necesito a nadie, somos los que afirmamos desde el amor y para el amor somos las personas. La femineidad de la Iglesia, esposa de Cristo, significada en la virginidad consagrada de una mujer, es un anuncio para el mundo, pero también para la Iglesia, muchas veces identificada solo con los obispos, dicen la Iglesia. Los obispos que llevan anillo de esposo porque hay una esposa, a veces olvidada, y que la Virgen consagrada visibiliza, y cuyo anillo que puso el obispo en su dedo representa. Por otra parte, parece a veces que lo esencial de la Virgen consagrada es que lleva la vida en el mundo, por eso esa confusión de monjas que no quieren estar en conventos. Sin embargo, aunque después del concilio es verdad que se ha recuperado esta versión de la virginidad consagrada, sigue existiendo la consagración de vírgenes en los monasterios, cuando se ha reconocido esta llamada de Dios a una monja, y el obispo entonces procede a la consagración en el orden de vírgenes. La secularidad en el Ordo Virginum no es un elemento caracterizante. Esto lo dice muy bien Gloria Irene, una predecesora nuestra en esto de los estudios de la virginidad, en su libro Amar y Servir. Y dice, por eso el ritual de consagración de vírgenes puede ser utilizado para las religiosas moniales que reúnan los requisitos exigidos, justo por no ser un elemento caracterizante. Y finalmente, la Virgen consagrada será llevada por su camino de servicio propio, como el Señor que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Existe casi única y exclusivamente para testimoniar quién es Dios. Ese amor que merece todo, que hace todo
y la relación que tiene con la humanidad. La Virgen consagrada le tributa el amor de esposa que toda la Iglesia debe tributar y lleva a los hermanos y a las hermanas el amor de Dios esposo que deben recibir. Prendada del amor del Señor, me daba cuenta de que nos quería y de que lo sabía. Como no sabía su voluntad para mí, decidí buscarla cada día, creyendo que al seguirla paso a paso me llevaría donde Él quería. Viviendo la fidelidad a la consagración bautismal, el Señor va llevando cada uno a su propia vocación. Nunca pensé que sería consagrada en el orden de las vírgenes, porque ni tan siquiera sabía de su existencia, pero el Señor me lo mostró y con algo de temor por lo público de la cuestión, no pude decirle que no. Gracias, Jesús, mi amor y mi esperanza. Muchas gracias, Inmaculada, por estas palabras. Yo, escuchándola, digo, cómo el Espíritu Santo nos da una comunión, verdaderamente. Y a veces cuando uno habla o dice o escribe, te das cuenta de que es el mismo Espíritu que está en todos. Porque fundamentalmente las líneas del libro que he escrito van en todo ese sentido que tú explicas y profundizan. Porque es verdad que es, cuando hablamos de las vírgenes consagradas o el Ordo Virginum, a veces, como bien comentabas, hay a veces mucha ignorancia, ¿no? No ya fuera de la iglesia, sino a veces en la misma iglesia o confusiones, ¿no? Y sin embargo es un carisma, digamos, a recuperar, ¿no? Cuando el Concilio Vaticano II habla de que se revise el ritual de consagración de vírgenes, es verdad que en ese momento no se estaba pensando, porque existía, como bien decías, la consagración de vírgenes en el ámbito monacal, pero en el ámbito laical pues estaba parada la cosa, ¿no? Porque en el 27 es cuando, vistas las circunstancias, se dejan de producir las consagraciones de las vírgenes que viven en el mundo y permanecen en algunos monasterios, no en todos, pero en algunos monasterios permanecen. Sin embargo, cuando la comisión que se pone a trabajar en los textos litúrgicos del ritual va profundizando, veo también ahí como una obra del Espíritu Santo, como que va indicando un nuevo camino y se restaura la consagración de las vírgenes, no solamente ya en su parte ritual, sino en la consagración de las vírgenes en el mundo, que hasta entonces no era frecuente, ¿no? O simplemente es que se había prohibido directamente en el 27. Curiosamente, ¿no? Una de las cosas que digo en el libro, porque el año pasado aquí en la diócesis, pues después de la restauración del nuevo ritual, las primeras vírgenes consagradas que realizaron en Murcia, en España, la consagración, pues lo hicieron en el santuario de la Fuensanta. Y entonces digo, mira, pues también ha sido una época providencial para presentar esto, ¿no? Porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Pues es verdad que cuando la comisión litúrgica va renovando el ritual hasta el que tenemos actualmente, de los primeros rituales que tenemos constancia a partir del siglo IV, pues ya San Ambrosio relata pues cómo su hermana ya por el Papa Liberio había sido consagrada y tal, luego algún ritual habría que haber antes también. Pero estamos hablando de este espíritu de volver al carisma de la iglesia primitiva, donde se mostraba lo que es Dios. También partiendo un poco de la reflexión que hacías, es verdad que Dios en sí, como en la tradición de la iglesia, siempre se ha hablado de Dios virgen, porque es verdad que Dios crea todo de la nada, sin ningún poder fuera de él.
Y en este sentido, la Trinidad Virgen, Jesucristo, que inicia el Nuevo Testamento, lo que es, por una parte, la restauración de la unión del hombre y la mujer, elevando a la dignidad de sacramento, el matrimonio, y por otra parte, él permaneciendo virgen, naciendo de una virgen, procediendo de Dios, de la Trinidad, virgen, inaugura también el Nuevo Testamento, por una parte, la realidad, el fundamento del matrimonio cristiano, y por otra parte, el valor de la virginidad consagrada. Y esto se vivía así en las primeras comunidades, de tal manera que había hermanas que veían que Dios le llamaba a estas nuncias, que algunos santos padres llaman las nuncias carnales o el sacramento del matrimonio, y las nuncias espirituales, que eran aquellas hermanas que se veían con una llamada a servir a la Iglesia, pero desde la virginidad y desde este sentido esponsal con Cristo, ¿no? Estas mujeres vivían en las primeras comunidades cristianas. Tenemos históricamente pues las grandes mártires de los primeros siglos, ¿no? que habían consagrado la virginidad a Cristo, aunque no hubiese ningún tipo, o tenemos constancia de los primeros siglos de ritual, pero sin embargo vemos como esto ya existía en la Iglesia primitiva. A partir del siglo IV, también con esta realidad de la cristiandad de Constantino, pues es verdad que las vírgenes consagradas empiezan a unirse y así surge lo que es actualmente la vida comunitaria monacal, o lo que llamamos la vida religiosa. Pero sigue permaneciendo, junto con eso, también la consagración de las mujeres en el mundo, que viven en sus comunidades locales, que viven en sus ambientes. Es decir, todo este proceso histórico es muy interesante, ¿no? Yo aquí en el libro lo voy documentando también porque creo que es muy interesante. Y luego, sobre todo, un aspecto que decías que también incido, que es que recuperar el carisma, este carisma antiguo y original de la mujer, pues también es muy importante para la Iglesia actual. Porque la Iglesia es la esposa de Cristo y las vírgenes son constituidas en este sacramental que reciben como esposas de Cristo, presencia de la Iglesia. Por eso también aquí hablo de la configuración eclesiológica, ¿no? Que también se pueden explicar otro tipo de configuraciones, ¿no? Porque está haciendo presente la Virgen lo que es la Iglesia, ¿no? En definitiva, es verdad que en el libro también parto de unos estudios sobre la dignidad y la vocación de la mujer, cómo la mujer se relaciona con la Iglesia, cómo hay una relación María, Iglesia, Virgen consagrada, que está haciendo presente toda esta realidad. Y esta maternidad espiritual, ¿no? A que en el fondo todos estamos llamados, pero que de una manera especial la Virgen consagrada representa. Ciertamente en el ritual de la consagración, que hago una comparación con la profesión religiosa, hay algunos términos que distinguen. Y efectivamente en el ritual de consagración de vírgenes se le pregunta a la Virgen si estás dispuesta a desposarte con Dios. Se le pregunta directamente, con Jesucristo, perdón. Si estás dispuesta a desposarte con Jesucristo. Es una pregunta directa que se le hace a la Virgen. Que curiosamente en el ritual de religiosas, de la profesión religiosa, aparece una fórmula similar, pero no esa. Lo cual está ya dando importancia a lo que significa la virginidad consagrada. Y como digo, ver también, dedico una parte, parece un paréntesis, pero por ejemplo, lo digo porque yo que trabajo también con centros vocacionales, aquí en la diócesis, en el camino del catecumenal también, y ya hay muchas chicas. ¿Qué puedo hacer yo en la Iglesia? Una cosa es el Estado y otra cosa son también, hay una parte que dedico en el libro, es decir, bueno, la mujer, ¿qué puede hacer en la Iglesia? Puede hacer muchas cosas, igual que el varón. Hay algunas que son específicas de la mujer,
como bien decía Inmaculada, y Monseñor Carballo comentaba, que a la Sagrada Congregación muchas veces han llegado solicitudes de los hombres, pues pidiendo que por qué los hombres no podían recibir la consagración de Virgen como las mujeres. Y entonces siempre la Iglesia ha especificado, y Monseñor Carballo pues ahí también lo habla cuando hace la presentación de la Iglesia de Ponce y Mago, dice, es un carisma propiamente femenino, porque expresa la realidad de que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer. Y la virginidad consagrada como desposorio con Cristo se da entre la mujer y se da entre Jesucristo. Y entonces es una realidad propiamente femenina. Es verdad que en los hombres también hay consagrados, o llamamos consagración, pero eso es una realidad que parte del propio bautismo o luego de los votos posteriores que se puedan realizar como consagración. Ahora, propiamente hablando, Virgen consagrada es una cosa propia de la mujer, que hace presente a la Iglesia, que hace presente a María y que hace presente también la obra de Dios en el mundo. Muchas cosas se podían decir. Es verdad que después en el libro he añadido unos anexos porque creo que es importante decir que a veces estas reflexiones que hacemos no son simplemente reflexiones, sino que he buscado sobre lo que tanto los últimos documentos de los papas como los discursos, como todo lo que se ha dicho sobre esta realidad de las vírgenes consagradas. De tal manera que, bueno, si en algo puede servir, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? Y bueno, deciros, no me ha dado tiempo a hablar con Lola porque estamos en la misma sitio, pero es verdad que aquí estamos con bastantes cosas. No lo sé, pero en principio, pues mejor al señor obispo se le ocurre algo con la presidenta, pero como el libro es sobre esto, pues no lo sé, si a lo mejor lo que se venda pues se puede dedicar a alguna obra social de la mujer o no sé, ya pues como vea la presidenta, ¿no? Pero que bueno, al fin y al cabo lo que intentamos con esto es la línea que decía Inmaculada, que es Padre Alberto, ¿no? Profundizar sobre este carisma, que en el fondo es una riqueza que tiene la Iglesia y que expresa lo que es la Iglesia y lo que es la Trinidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. José Manuel. Bueno, muchas gracias. Saludo a la señora presidenta de la Universidad Católica, doña María Dolores, y a don Francisco, hermano en el episcopado y arzobispo emérito de Burgos. Un saludo especialísimo también a los miembros de la mesa, doña Inmaculada y a don Antonio. Gracias por vuestras palabras. También a los ponentes, don Diego y don Alberto. Que Dios les bendiga también, sobre todo en el servicio que están haciendo de cara a vivir intensamente todo lo que significa potenciar la vida consagrada y sobre todo desde las raíces, que aunque es verdad que en el Antiguo Testamento no es que hubiera muchísimas experiencias, pero bueno, sí, se dan datos. Ha citado usted lo de los esenios, que era lo que yo creo que más o menos se podía parecer, pero igual era por otras razones, más bien, bueno, ellos creían que eran el resto de Israel, pero de una manera radical, y no sé si las vírgenes consagradas o cualquier tipo de vocación se vive con la radicalidad que vivieron ellos, su experiencia de pensar que eran los únicos santos, buenos, maravillosos, extraordinarios y geniales, ¿no? También es verdad que cada uno de nosotros cuando conoce a Dios se siente maravilloso, extraordinario y genial, porque no hay una razón más grande para la alegría que conocer de verdad a Dios. Lo que sucede es que las consecuencias hicieron una buena cosa los esenios, que fue recapitular prácticamente no solo las cosas de la propia comunidad, sino también de todo lo que se había escrito del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, cosa que nos ha venido extraordinariamente bien, que cuando el padre de Bo y compañía descubrieron todo aquello en el mercado que vendían unos señores, unos pergaminos, pues ahí apareció todos los temas de Qumran, que realmente fue un descubrimiento fantástico.
que nos ha venido bien para la credibilidad y para la historicidad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, especialmente del Nuevo Testamento, que era donde de alguna manera podían tener algunos sus dudas. Y yo creo que lo que estamos aquí celebrando, primero es la publicación de una obra que creo que va a aportar muchas cosas. Y es extraordinario, por lo menos pensar en algo que es fantástico, creo yo. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues que Dios hace las cosas como las hace, que Dios es grande y que abre un montón de caminos. Y los caminos es que la tipología de relación con Dios que pudieron tener en Israel y la tipología de relación con Dios que tuvieron los primeros cristianos, ya hubo ahí un avance muy grande. Incluso la misma presencia de Jesucristo en medio de nosotros abrió muchísimas puertas a la esperanza. Y eso fue fantástico. Aquello fue realmente grande. Entonces, hay un tema que es, en este sentido, hermoso, y es descubrir que si yo estoy aquí como sacerdote, y los sacerdotes que están aquí, a los que saludo también, o los religiosos y religiosas que estáis aquí, estamos aquí es por una experiencia hermosa. Los matrimonios que estáis aquí es por una experiencia religiosa grande, una experiencia genial. Y las vírgenes consagradas que estáis aquí es todo por la misma experiencia. El fruto de un encuentro con Dios. Me gustó muchísimo cuando el Papa Benedicto XVI, yo esto lo he repetido muchísimas veces, pero que es absolutamente significativo. Al final de sus vidas, Benedicto XVI decía, no me estoy preparando para el final de mi vida, me estoy preparando para un encuentro, porque el encuentro con el Señor es lo que da la clave de todo. Pues en la vocación, el encuentro con el Señor es lo que da clave de todo. Si no fuera porque te has encontrado con el Señor, aquí no estaría ni yo ni muchos de ustedes. Porque el encuentro es realmente con el Señor lo que te ha llevado a mirar la luz, a mirar la verdad, a mirar el camino, a mirar la vida, que en definitiva, a mirar a Cristo. Cristo ha sido la razón fundamental de nuestra experiencia de vida. Y hemos visto a Cristo con un particular estilo de vida, que nos lo ha puesto como mandamiento primero. Saber amar, dejarte amar y seguir amando hasta la muerte. Que en definitiva, cada vez que vemos una cruz, a nosotros no nos causa terror, porque lo que vemos ahí es el culmen del amor. Ha dado la vida por amor y se ha entregado por amor. Le han hecho cosas malas y ha visto el sacrificio, el sufrimiento, el daño que le han hecho. Pero es que la razón última no ha sido el daño o el sacrificio. La razón última ha sido el amor que ha hecho que soporte los sufrimientos, los latigazos, la corona de espinas, las burlas, etc. Cristo por amor. Y un amor que es de entrega, un amor que es de fidelidad, un amor que es de obediencia, de una entrega total. ¿Entienden también los 3 votos de la vida consagrada? Obediencia, pobreza y también castidad. Una entrega total a Dios, una entrega total. Y eso es lo que vivió Cristo, de una manera total. No hay duda de que vivió en la pobreza, o al menos solo con lo estrictamente necesario. Así lo que vivió él, la obediencia al Padre, a la voluntad del Padre, vean en los textos de la Sagrada Escritura. Y eso sobresale de una manera muy especial. Por eso, ¿dónde está la razón de todo? Pues está en que volquemos nuestra vida al encuentro personal con Cristo. Tanto, y aquí viene también la extraordinaria novedad, en las múltiples formas que el Señor ha tenido para un seguimiento de Él. En las distintas vocaciones, la vida monástica, los eremitas que aparecieron por ahí luego, San Simón el Estilita, cada uno buscaba de alguna forma una manera de reunirse con Dios
en el estudio de la Escritura, de la soledad de todo para centrarte solo en Dios, o incluso vivir en una comunidad monástica, en una comunidad de la riqueza que supone compartir con otros el amor a Dios y lo extraordinario que supone una comunidad como una riqueza fantástica. Y también, como no, la vida también de las vírgenes consagradas, que es también otro invento de Dios, otra modalidad para poder ofrecer la vida, y sobre todo porque las vírgenes consagradas no son una especie de parásitos que están por aquí y que no sabemos lo que es, no, son personas, mujeres, que han visto que en su vida ordinaria, en sus quehaceres, pues tienen que darle un sentido pleno, pero total, al estilo de Cristo. Una donación hasta la muerte. ¿Cómo? Pues consagrando su vida, su profesión, sus responsabilidades al amor de Dios y sobre todo a seguir el anuncio del reino de Dios. Cristo, evidentemente, dentro de su presencia en medio de nosotros, nos enseñó que la relación con Dios y con los hermanos no podía tener otro misterio nada más que uno: saber amar, y saber amar con verdad y transparencia. Bueno, pues ese es el estilo: amor a los demás, amor al prójimo, con una donación total. Y las vírgenes consagradas, evidentemente, tienen también como descubrimiento de su propia vida y esencia de su vida esta dimensión, un amor total. Un amor así que tiene sentido, pleno sentido, y que le lleva a una consagración, porque mi amor a Dios es tanto, consagro mi vida. Y consagro mi vida en mis quehaceres diarios, en mis tareas, en mi vida, pero solamente Cristo va a ser el centro de mi mirada y me va a llevar eso a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás, a hablar con Dios y evangelizar. Que en definitiva la misión es, de entre las responsabilidades que nos puso el Señor después de la resurrección, fue el centrar la vida en el que ha vencido la muerte y nos lleva a la vida eterna, y después en la misión. Hay que evangelizar, hay que decirle a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído, decirle a todo el mundo tu experiencia, tu experiencia del encuentro con el Señor y todo lo que has conocido del amor de Dios, y seguir trabajando. Y en esto no hay distinción entre hombres y mujeres. No tenemos que gastar ni un segundo en ver quién es que está delante, el hombre, la mujer, recuperar el espacio de la mujer, pero ¿quién dice eso? La Sagrada Escritura habla de que ontológicamente somos iguales. Delante de Dios, ontológicamente somos iguales. Podemos tener responsabilidades distintas, tareas distintas, lo que sea, pero ontológicamente, delante de Dios, somos iguales. Y delante de Dios somos maravillosos todos. Ustedes, un servidor, el último, pero todos de alguna manera tenemos el gran regalo del amor de Dios, y de un amor que nos lleva evidentemente a unas tareas que este mundo no comprende, no está en los... Yo no sé si ustedes han visto en los programas de los partidos políticos, a ver si hay alguna cosa que hable de todo esto, que hable alguna cosa de donación, de entregarse a los demás. No, porque cada uno lleva sus historias, ni tampoco en los economistas, ni normal, ni en la cultura. Y si hay cosas de este tipo son con otras finalidades. Lo importante es que nosotros, que hemos descubierto también el amor de Dios y sabemos lo que significa, que sigamos trabajando realmente por descubrir la importancia que tenemos, darle a cada uno su responsabilidad y decirle: en el nombre del Señor, adelante, comunícalo, anuncia a Cristo. Por eso el estar aquí esta mañana con el motivo de la presentación del libro de don Antonio, lo primero que yo diría es que lo lea, que se compre, que se lea, porque él se dedica mucho tiempo a la importancia de la mujer y todo eso ahí en el libro, pero es evidente, también está justificando, está poniendo las bases de lo que será luego al final las conclusiones, pero es importante también que eso lo vivamos
sobre todo con conocimiento de causa, entrando también en este misterio y descubriendo en el fondo de que tenemos muchas razones para ser felices. Y es la gracia que nos ha dado el Señor. Y termino diciendo, el Papa Francisco está empeñado también, por otra parte, en recordarnos una y otra vez la importancia que tiene en la Iglesia la sinodalidad, o lo que es lo mismo, la comunión. La comunión y la unidad es esencia de la Iglesia. Y cada uno, como sinodalidad en la que estamos, cada uno tiene una responsabilidad, una tarea, pues que la sepamos cumplir cada uno y sobre todo que sepamos dar a conocer las experiencias de vocación que no están de moda, pero que son absolutamente necesarias. Y hay que pedirle al Señor con fuerza a todos que nos conceda las vocaciones tal como Jesús las ha planteado. A la vida religiosa, a la vida consagrada en definitiva, y sobre todo al matrimonio que está dentro del proyecto de Dios, y a una vida consagrada también de las 1000 formas que el mismo dicasterio no tiene un dicasterio lo ponen una retahíla muy grande de cosas, porque hay infinidad de posibilidades, que es una riqueza, que es un don, es extraordinario. Así es que yo termino, porque si no, cuando se le calientan a uno los morros, al final no sabe terminar. Y yo quiero terminar también, por lo menos, dándole las gracias y bendiciendo al Señor por esta oportunidad. Gracias. Lola, ¿quieres decir algunas palabras? ¿Saludo o algo? Muy bien. Por mi parte, no voy a aportar ninguna gran cosa, pero sí que recojo el guante del ofrecimiento que has hecho para lo que, de alguna manera, se recaude por el libro en pro de algo que trabaje por la mujer. Porque es verdad que la mujer viene, pues, atacada, ¿no? La mujer pisa la cabeza de la serpiente y la serpiente, pues, acecha también a la mujer. Entonces, a mí me parece, no sé cómo os parece a los demás, que en una de las facetas, aunque aquí estamos hablando de la virginidad, pero hay una faceta tan atacada como es la maternidad, y hay una serie de mujeres que están discriminadas por todos, que es las que quieren ser madres y todo el entorno no les deja, porque ni les apoyan, a lo mejor es una adolescente, no les apoyan sus padres, el novio las deja, entonces ellas quisieran ser madres, las leyes no les ayudan, las administraciones le dan la espalda, entonces pues gracias a Dios hay alguna que otra asociación que sí que se vuelca con ellas. Entonces, no sé cómo te parece, podíamos pasarle a Red Madre lo que... Pues nada, pues enhorabuena, Antonio. Y muchas gracias, Inmaculada, también por venir aquí a acompañarnos en este día. Gracias, señor obispo, don Francisco, todos los presentes. Y creo que verdaderamente es un carisma para bendecir a Dios, porque nos hace presente, pues eso, que solo Dios basta, no solo este carisma, tantos otros, pero verdaderamente pues necesitamos ver que solo Dios basta. Gracias. Con una oración. Vamos a dirigir nuestra oración. Lo que pasa es que yo no sé cantar, pero si alguien sabe entonar la salve, cantamos la salve y... Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura